La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Nosotros tenemos un pacto de investidura con el Partido de Ciudadanos que tenemos la intención de cumplir, obviamente, si no, no lo habríamos firmado. Y aquí no hay un tema de incumplimiento, de no cumplimiento o de una divergencia clara en asuntos fundamentales. No lo hay. De hecho, hemos aprobado en las Cortes Generales muchísimos temas, se han aprobado en el Congreso de los Diputados, que forman parte del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Mi voluntad en estos momentos es que podamos llegar a acuerdo en los grandes temas que tiene España por delante. Es decir, no tiene ningún sentido que haya disputas por un tema cuando hay asuntos que realmente son capitales para la vida de los españoles. Ahora pensamos que desde luego tenemos que volver a dar ese paso y conseguir que se retire la LOMCE, que se devuelvan todo el dinero que se ha robado de la educación pública y que se readmitan a todos los profesores despedidos, ¿no? Ahora que se habla de recuperación económica, nosotras exigimos que se recuperen los niveles de inversión en servicios públicos y en educación en particular de 2010. Hoy tenemos que decir que la huelga está siendo absolutamente abrumadora. En los institutos de todo el Estado estamos dando un dato general por encima del 90% de seguimiento. Ayer invitábamos a Esperanza Aguirre, hoy está aquí con nosotros en Al Rojo Vivo. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, ya no soy presidenta de nada, ya sabe, pero estoy muy agradecida más de que me invites. Tengo esa manía, alguien que ha sido presidente o del gobierno, de una comunidad o alcalde. También he sido ministra, pero a ver... Me gustará más presidenta de la Comunidad de Madrid. Que, como sabes, te agradezco que me hayas invitado, porque lo que no me gusta nada, yo tengo muchos defectos, tú los conoces todos y das cuenta de ellos con profusión, pero el que no tengo, creo, es el de no dar la cara. Entonces, como aquí dijiste que yo no venía a este programa, he esperado que me invitaras pacientemente, señora, para que no digas, es que esto no es Telemadrid, yo invito usted cuando dijo quiero. Que no le habíamos invitado a La Sexta para hablar de su libro, eso tienes y mintió. Eso tienes razón. Y nosotros le hemos invitado en varias ocasiones y no ha querido venir. Pero yo dije que el que no me invitaba eras tú. Pero bueno, yendo cuando a le invitan que... en La Sexta Noche, le invito yo también. Me olvidaba que eras el director de informativos. Bueno, en todo caso, yo creo que de no dar la cara no se me puede acusar. De otra cosa, sí. Yo solamente yo no digo que usted dé o no la cara, le digo que ha habido ocasiones en las que le hemos invitado y usted no ha querido venir, y está también. No he querido, no, será que no habré podido. Yo soy la principal víctima de la corrupción. O sea, he tenido corruptos a mi alrededor que me han engañado. Sí, llegamos ya al viernes, finalmente. Termina la semana cafetera. Están muy bien los fines de semana, ¿eh? Pero no estamos juntas. Look, my baby, what we've done. Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a la cafetera en los límites de Sherwood. A todas aquellas proscritas que salen de la profundidad del bosque para juntarse aquí en la mañana a tratar de analizar lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso.
A todas aquellas personas que se incorporan al programa, bienvenidas. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por la mañana, por la tarde, por la noche, por vuestro interés para juntaros aquí en los límites del bosque de Sherwood. Especialmente aquellas personas que están fuera de España, nuestros expatriados. Aquellas personas que estos días además están por aquí algunos de ellos. Está por aquí la hermana de María, Manu, su chico. A ver, se ha dado hoy la circunstancia de que tenemos un programa un tanto atípico, porque sabéis que los días que tengo tele a continuación tenemos que adelantar un poco la grabación de este programa, de manera que se produce a las 6 de la mañana. Así que no les hemos podido tener aquí en el estudio de invitados, que me habría gustado. Os doy un cariño muy fuerte desde aquí. Luego nos veremos en persona, después de la tele. Pero hoy todos somos retaguardia. Hoy el tipo de café que hacemos en este programa es un café elaborado concienzudamente. Siempre lo es, pero los días en los que se produce este café express tiene también algo de café de puchero, que se elabora a fuego lento, calmado, tranquilo, con su sustancia, con su sabor. Sustancia, más sustancia. Ya sé yo, luego ahora Menudo Tierro ya empezar a protestar. Siempre estás protestando, Menudo Tierro. Ahora te doy yo tu ración, tu ración de píldora. Es que está mal, porque además has elegido un estándar de arquetipo, de personaje, que no te beneficia nada. Porque podía ser ahí súper positivo, diciendo, alegría, tal, flores, pimpa. Pero has elegido ahí, pareces... Bueno, no sé, igual es un poco culpa mía, pero te he hecho un poco pitufo gruñón. Se te ha quedado un poco ese retrato. Pero no, sabemos que todo es desde el cariño que da Tennessee. Luego te pongo la canción, que es viernes. Por cierto, que es viernes. Ayer estuve con Enrique Quesada, bueno, estuve con mi amigo Guille también, estuvo la chica de Enrique Quesada, y fuimos a ver a Patxi Freitez. Patxi Freitez acaba de se estrenaba ayer precisamente, la representación teatral de Las bicicletas son para el verano. Bueno, en mi absoluta ignorancia, y yo creo que estas cosas hay que decirlas porque no pasa nada, yo ya no recordaba prácticamente la historia porque nunca la había visto en teatro y vi la película hace un montón de años, de manera que no tenía el... Pero sobre todo, bueno, vimos a Patxi Freitez, están en el Teatro Fernando Fernán Gómez, en Madrid, en Colón, en la Plaza de Colón, el teatro que hay debajo de la Plaza de Colón. Y entonces hacían esta representación ayer y Patxi, que es tan majo, tan cariñoso siempre, tan cercano, nos invitó, dijo, oye, ¿os apetece pasaros por el teatro a ver la obra? Y qué bien estuviste, Patxi. Bueno, la obra me dejó, te puedes imaginar, absolutamente pegado a la silla. Qué drama la Guerra Civil Española cuando irrumpe en la vida de los ciudadanos y de pronto se encuentran con que no termina, y un día tras otro, y las pequeñas desgracias y los pequeños sufrimientos y la gente que va muriendo alrededor, el dolor, la miseria, cómo se va instalando poco a poco, lentamente, mientras unos tienen la esperanza de, no, esto tiene que acabar mañana, porque eso es lo que dice todo el mundo, en cuanto Francia abra las fronteras, en cuanto las potencias internacionales respalden la democracia en España. Y la guerra civil va penetrando y ese periodo oscurantista en la vida de los españoles se va instalando lentamente mientras va reforzando algunos caracteres. Bueno, y todo eso en medio de un Patxi Freitez genial, formidable, irónico, simpático, un personaje tan bien trabajado. Cómo nos gustó de verdad, Patxi. No fue solamente una experiencia personal, fue una experiencia compartida por el público que estaban agarrados a las sillas. Qué bien estás y sobre todo qué grande y qué majo que eres. Y allí estuvimos con Enrique Quesada, estuvimos con gente del Teatro del Barrio también. Fue la verdad, una tarde-noche muy agradable con mi amigo Guille. Luego estuvimos tomando por ahí una cañita todos juntos. Estupendo, un planazo, lo que es un planazo. Lo he tuiteado y todo con su foto y sus cosas. Así que muy recomendable, una obra de teatro en Madrid muy recomendable, que nos habla de eso, de los periodos oscurantistas, las guerras, lo que supone para los ciudadanos, incluso para los que están ajenos a ellas, que no están en primera línea, que están en la ciudad esperando, anhelando el final, ¿no? Todas las esperanzas rotas, las esperanzas perdidas y afrontadas con un cierto optimismo, como las afronta
la figura del personaje principal que interpreta a Pachi Freites, que es tan amigo de este programa, tan oyente de este programa y sobre todo una persona tan maravillosa. Bueno, os lo recomiendo de verdad, de corazón. Así que hoy vamos a hablar de cultura, porque es viernes. Y los viernes sabéis que en este programa intentamos escuchar las recomendaciones, lo pedisteis vosotros además, las recomendaciones de los oyentes sobre libros, teatro, y también vamos a hablar con un buen amigo, con Juan Diego Boto. Igualmente, tan oyente de este programa, tan cariñoso siempre, tan majo, y resulta que se va a vivir a Estados Unidos. Se va por lo menos una temporada, porque sabéis que está rodando una serie. La serie se llama Buena Conducta. Está teniendo unas críticas que son excelentes, pero una cosa increíble. Y entonces está interpretando eso en una serie en Estados Unidos, grabó allí la primera temporada, les han renovado una segunda temporada y allí que han cogido Olga Rodríguez, su chica, tan buena periodista, la pequeña Salma, y se van todos a vivir para allá. Se van una temporada. Así que vamos a hablar con Juan, porque le tenemos mucho cariño, porque nos gusta muchísimo su trabajo y porque yo que he empezado a ver la serie me he quedado absolutamente, yo le conozco desde hace un montón de años, pero me he quedado absolutamente fascinado al descubrir que casi pasaría por ser un norteamericano de nacimiento. ¿Qué tío? ¿Cómo habla? O sea, qué cosa más increíble. Me he quedado alucinado al verlo en versión original. Qué pasada. No hay manera de distinguirte, macho, de un norteamericano medio. He's very on top of her not to drink. But I think the main role that he plays in her being sober is confidence. I think I make her feel better about herself. And that's, I think, the bigger role that I play in her recovery. Score it. Don't score. Don't kill. Bueno, cómo nos gusta la gente maja, la gente brillante, la gente valiente, que se atreve. Y como Juan Diego Boto se va ahora a Estados Unidos, pues le hemos pedido, además se va precisamente a Trumplandia, se va al corazón de los Estados Unidos, allí donde se encuentra precisamente uno de los nichos de votantes de Trump más importantes, y se va a vivir esta gran experiencia en su sector, en su mundo, como actor. Además, las diferencias que hay son enormes, las diferencias de trabajo. Me contaba el otro día que tuvimos la oportunidad de juntarnos, de tomarnos algo así, que estaba haciendo una pequeña despedida para amigos, y nos contaban las enormes diferencias laborales que existen entre trabajar en un país como España y un país como Estados Unidos, que tiene ese mercado tan gigantesco para el mundo del cine, del espectáculo, de las series de televisión, para el mundo del audiovisual, ¿no? Entonces es una industria tan grande, tan consolidada, tan importante, que dedica muchísimos recursos y donde uno se da cuenta de pronto pues que tiene una asistencia y una ayuda gigantesca dentro de que... Y por eso los productos salen como salen, ¿no? Le vamos a preguntar todas estas cosas, también un poco sobre Trump, sobre lo que está ocurriendo alrededor, que le va a afectar tan directamente, ¿no? Pero además, como es un personaje tan transversal, porque Juan Diego Boto siempre tan comprometido con la política, con todo, pues tendremos oportunidad de hablar muchas cosas con él. Y nuestro repaso de los periódicos y todo eso, y las recomendaciones de nuestros oyentes. Así que, amigas y amigos, estás escuchando La Cafetera. Si lo estáis haciendo, sois la resistencia. Y no estáis solas. Os acompaña Fridonia, entre otras cosas. He's very on top of her not to drink. But I think the main role that he plays in her being sober is confidence. I think I make her feel better about herself. And that's, I think, the bigger role that I play in her recovery. Score it. Don't score. Don't kill. Oddly enough, they help each other. They rescue each other somehow. Letty's trying to find her place in the world. She's trying to find her home. I think they find that home in each other. You came. You called. ¿Qué tal? Juan. Estás escuchando La Cafetera. Juan Diego Boto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué ganas tenía de hablar contigo, Juan? Porque además, claro, te vas a vivir a Estados Unidos ahora
para continuar rodando esa serie que ya habías iniciado, Buena Conducta, que es una serie que está teniendo un éxito formidable. Pero qué salto de pronto, qué vida lleváis también en el mundo del cine, de las series, de tener que vivir en un sitio, luego en otro. Es una aventura, ¿eh? Sí, hombre, tanto como vivir. Pues vamos a pasar una temporada que vuela un poco larga, aquí un año y medio, pero es con billete de vuelta, o sea, nos vamos con billete de vuelta. Una temporada tan larga parece, bueno, pues es realmente vivir otra cultura, pero nos vamos con billete de vuelta. La vida de Madrid, eso es difícil cambiarlo por otra cosa. Lo que sí es verdad es aquello que dices. Cuando yo acepté este proyecto, una de las primeras cosas que, una vez que había leído el guión y todo esto, la siguiente pregunta fue, ¿y dónde lo rodamos? Y me dijeron, en Carolina del Norte. Y yo pensé, ¿dónde? Porque es el último lugar en la Tierra en el que uno esperaría irse a vivir una temporada. Pero bueno, allí estamos, rodamos la primera temporada en Carolina del Norte y allí nos vamos todos juntos con la familia para allí a pasar esta temporada. Claro, te vas con Olga, tu pareja, con tu hija, para eso tenéis que abrir una nueva vida, aunque sea temporal, aunque sea coyuntural, pero yo decía, solamente la experiencia vital ya me parece formidable. Hay un montón de actores españoles que están trabajando ahora en Estados Unidos, yendo, viniendo, que esto también nos llama mucho la atención, porque claro, vais en un momento sensible en lo político, muy sensible. De hecho, yo no sé qué tal son recibidos allí los inmigrantes europeos, porque en cierta forma vais de emigrantes, ¿no?, para allá. Sí, bueno, Estados Unidos es un país muy contradictorio, ¿no? Y digamos que hay distintos niveles para entender esto. Por un lado es el nivel más tradicional. Estados Unidos es un país construido a base de inmigrantes. La inmigración es, bueno, pues la principal seña de identidad de la construcción del país, y hay una larga tradición de fichar talentos, ¿no? El cine, por ejemplo, es toda una industria construida de migrantes europeos. Toda la migración de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es lo que constituye la piedra fundamental para entender el enorme empuje del cine de Hollywood y sus grandes talentos, ¿no? Y eso se ha mantenido. Por ejemplo, en la serie en la que yo estoy, los protagonistas somos Michelle Dockery y yo. Michelle Dockery es británica, yo soy español, el director de fotografía es mexicano, la directora principal es danesa, de modo que, bueno, pues hay una ensalada ahí de nacionalidades importante, y en eso son siempre muy permisivos, ¿no? Reciben el talento y le dan la bienvenida, venga de donde venga. El talento siempre que venga, digamos, por arriba y con billete de avión, porque luego está la otra realidad, el otro nivel, y es que en los últimos tiempos, pues como ocurre también en Europa, hay una fuerte reacción para con los inmigrantes, ¿no? Esto, la gente, que es una reacción con los inmigrantes y es una reacción con la pobreza. Aquellos pobres que vienen a hacer los trabajos más duros son los que son peor recibidos, ¿no? Y eso es una cosa que se ha acentuado en este último tiempo, sobre la que hizo mucha campaña Obama-Trump, aquello de vamos a construir el muro, y una de sus primeras órdenes ha sido prohibir la entrada a 7 países musulmanes. Bueno, todo esto pues ahora mismo está muy activo. Y la contrapartida sería que, si bien es cierto que todo el filofascismo de Trump está en su máximo esplendor, también es cierto que está activando una reacción que no se vivía desde los años 60 en Estados Unidos. Sí, hay un activismo ciudadano que absolutamente inmenso, ¿no? Se ven las imágenes. Oye, estuviste precisamente rodando ya allí la primera temporada de Buena Conducta hace aproximadamente un año. Yo creo que rodaste, ¿no? Cuando se estaba cociendo la llegada de Trump al poder. ¿Había indicios de esto o la elección te resultó chocante? Pues mira, yo estuve allí en las elecciones. De hecho, en Wilmington, la ciudad de Carolina del Norte donde rodamos, fue, si no el penúltimo meeting de Trump, y obviamente lo televisaban en todas las cadenas locales y yo lo vi entero. Nadie del equipo artístico ocurrió con la victoria de Trump allí como con el Brexit o como el referéndum en Colombia. Nadie, ninguna encuesta, ningún periodista serio, nadie más que Michael Moore vaticinaba que aquello podía ocurrir, de modo que la sorpresa. Yo recuerdo estar viendo la información en el hotel
y bajar al lobby absolutamente incrédulo, y la gente estaba como en shock, en estado de shock. Pero bueno, precisamente el estado de Carolina del Norte es un estado donde Trump ganó con notable mayoría, o sea que me voy ahí a la boca del lobo. Eso iba a decir, que te vas a Trumplandia, el lugar donde ganó con muchísima presencia, que también tiene que ser un choque. La gente del lugar donde vais a estar viviendo, ¿cómo es? ¿Qué tipo de perfil veis? Bueno, Wilmington es una isla dentro de Carolina del Norte. Wilmington es un pueblito costero, bueno, es una ciudad pequeña, costera, donde hay mucha industria cinematográfica, porque allí hay unas inmensas desgravaciones fiscales y hay mucha subvención directa, a pesar de lo que dice la creencia popular en España. En Estados Unidos hay muchas subvenciones. De hecho, solamente en el estado de Carolina del Norte hay tanta subvención directa como en el conjunto de España, a lo que se añade además la desgravación fiscal. Con lo cual hay mucho cine, y eso hace que hay una población dependiente del cine, muchos trabajos y una gente muy, lo que allí llaman liberales, ¿no? Gente pues progresista y tal. Pero eso es una isla. El resto del estado es un estado enormemente conservador, donde había muchas fábricas que se han cerrado, donde hay mucho desempleo, donde tienen uno de los peores ratings de la calidad de las escuelas, de la calidad de la educación. Pues un estado no es de los más punteros en Estados Unidos, ¿no? Con un alto desempleo y tradicionalmente conservador, tradicionalmente muy conservador. O sea que vas a tener playa cerca, entonces ya puedes prepararme una habitación. O sea, yo voy a ir con María Deportes en cuanto haya unos días de vacaciones. Te digo, el sitio es precioso. Dicen que la playa de Wilmington es una de las 10 más bonitas de Estados Unidos. Realmente es muy bonita. Además es un sitio donde va mucha gente así con dinero a veranear, se ven muchos barquitos. Pero es un sitio espectacular. Tienes la playa, tienes mucho bosque, mucha montaña, tienes muy cerquita Asheville, que es un sitio de esquí de los mejores de Estados Unidos. O sea que estamos en una localización perfecta para desconectar y olvidarnos del mundo y hacer deporte. Y mirar también desde allí la realidad española, ¿no? Que queda tan distante cuando uno la mira desde fuera, y a veces aparecen problemas menores, pequeños. Pero claro, el contraste también es enorme, porque trabajar allí, creo que has trabajado en unas condiciones que realmente son bien diferentes a las que se experimentan trabajando aquí, ¿no? Creo que tienes incluso gente que te atiende, asistentes muy directos, tienes un montón de gente que te rodea, ¿no? Sí, la principal diferencia, lo que yo noté cuando fui para allá, porque uno va con la sensación de, pues voy a desvelar el gran secreto, ¿no? De por qué hacen también las series de televisión, por qué hacen tan buenos productos televisivos, ¿no? Y al menos hasta donde llegó mi comprensión, la única diferencia es el dinero. Tienen un elevadísimo nivel de producción y además una máquina muy engrasada. El audiovisual es la tercera industria en Estados Unidos, de modo que es enormemente potente, ¿no? Y yo lo que veía es eso, teníamos mucho dinero en cine o en televisión. Se traduce en que los guionistas tienen mucho tiempo para escribir, los directores mucho tiempo para preparar, los actores mucho tiempo para ensayar, mucho tiempo para iluminar. Es decir, todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar en las mejores condiciones posibles su trabajo. Y eso, claro, se nota luego en el resultado final. Y luego además saben que su mercado es enorme. Pueden invertir mucho porque no es que lo vayan a ver no sé cuántos millones de americanos, es que lo van a vender a prácticamente todo el mundo. Y luego está el grado de compromiso de los actores. Imaginar aquí unos premios Goya parecidos a los Globos de Oro, donde vimos al mundo del cine lanzando tantísimos ataques contra Trump. Aquí es impensable, o por lo menos cada vez que se ha producido se ha formado un escándalo monumental. Pero da la impresión como que allí quienes alcanzan éxito y fama tienen como un cierto deber moral de estar comprometidos, ¿no? Sí, yo creo que ocurren dos cosas, ¿no? Y para empezar, creo que tenemos un sector cultural en España, particularmente el del cine, que no se ha caracterizado por el silencio. Creo que somos una profesión que ha dicho lo suyo a tiempo, ¿no? Y cada vez que toca levantar la voz, pues yo creo que en general solemos estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que la gran diferencia es la respuesta, ¿no? Aquí hay una respuesta mediática implacable, enormemente intolerante con el disenso político, y cuando ese disenso se da contra el poder y sobre todo cuando se da contra el poder de la derecha, ¿no?
nosotros, el sector del cine, estamos todavía pagando las consecuencias de habernos manifestado en contra de la guerra de Irak, ¿no? En 2004. Aquello se generó toda una campaña contra el cine español que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Trueba hace con algún comentario, o algún artista hace algún comentario. Hace poco una actriz de vasca en un programa de sketch, y bueno, parece que se acerca la apoteosis, ¿no? Es que se acerca el apocalipsis. Allí, sin embargo, yo creo que son los medios los que son más tolerantes o están más acostumbrados a manejar las distintas opiniones políticas, ¿no? Es cierto que ahora lo que sí se está viendo es una época de mucha polarización en Estados Unidos. La llegada de Trump lo que está provocando es una enorme polarización. La inmensa mayoría de los actores y del mundo cultural, actores, directores, escritores, artistas en general, pues se están manifestando en contra de las políticas de Trump, y los medios conservadores están siendo implacables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienen mucho peso, pero bueno, una de las cualidades de Trump es que se ha puesto en contra a prácticamente el 80% de los medios. En su última declaración, no sé si lo viste, colocaba en el eje del mal, pues desde el ABC, NBC, New York Times, CNN, o sea, los principales medios, la BBC, los principales medios de Estados Unidos y parte del extranjero. Ha conseguido colocar al mainstream como en alternativos, que eso también los grandes medios tienen que estar satisfechos, porque en cierta forma algo han salido ganando de esto, pero... Eso te iba a decir, el New York Times, que lleva mucho tiempo pues padeciendo de ser como la voz del establishment, de repente son como la izquierda alternativa. Sí, pero bueno, oye, y esto, claro, hablando contigo, estos últimos días también hemos tenido aquí alguna información llamativa. Viste al ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, anunciando que el gobierno va a bajar el IVA de las corridas de toros, pero no el del cine. Bueno, yo creo que el IVA del cine se bajará cuando esta gente deje de estar en el gobierno. Mientras esté en el gobierno no se bajará, o me cuesta mucho creer que así sea. Creo que es ya un encono personal. Creo que obviamente no es una cuestión política, porque no renta y no tiene ninguna justificación económica, y es una cuestión, pues eso, política de encono a un sector, y que yo creo además que entre sus votantes pues maltratar al cine español o a otras industrias culturales pues les da votos. Pero sí, lo de las corridas de toros, a mí me sigue asombrando. Bueno, eso no deja de asombrar, ¿no? Que en un momento en el que hay tanta denuncia por el maltrato animal se incentiven las corridas de toros no me deja de asombrar. Pero bueno, el hecho de que los yates tengan un IVA, o el porno tenga un IVA más barato que el cine, pues no deja de ser. Bueno, Juan Diego Boto, esa segunda temporada de Buena Conducta, una serie que está cosechando unas críticas maravillosas y que también supone un viaje vital para ti, importantísimo, para Olga, tu pareja, tu hija, que os marcháis para allá, para mí, que iré a visitaros, en fin, todas esas cosas que se plantean ahora. Muchísima suerte, de verdad, te deseamos muchísima suerte. Te llamaremos alguna vez, de vez en cuando, para ver qué tal vas, qué tal lo estás llevando, cómo estáis en esa... Pues encantado de hablar contigo desde allí. Sois bienvenidos. En Wilmington tenéis una casa. Y nada, con muchas ganas. Como tú decías, la temporada primera ha ido muy bien, ha sido muy bien recibida, y pues con muchas ganas de meterme en este personaje otra vez y de profundizar en esta historia. Juan, un abrazo muy fuerte, cuídate, muy buena suerte. Otro para ti, Fernando, un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Hola Resistencia, María y Fernando. Soy Sindo. Dos sugerencias. La primera, una película austriaco-alemana candidata a los Oscars de este año como mejor película en lengua no inglesa, Toni Erdmann. Confieso que fui a verla por sugerencia de mi compañera y sin ninguna idea previa de lo que me iba a encontrar. Reí, casi lloré y tuve que contener la respiración varias veces. Todo eso a lo largo de las casi 3 horas que dura. Cuando se habla de la tiranía de los mercados, pocas veces se piensa en el ejército de peones que llevan a cabo sus designios, que son esclavas y esclavos de una forma de ver la vida desalmada y carente de humanidad. A través de la relación de un padre con su hija, de la que hace tiempo se ha alejado, la película muestra las entrañas del sistema en el que vivimos.
La segunda recomendación es un libro que estoy releyendo. Se llama El mundo de ayer. Son las memorias del escritor austriaco Stefan Zweig, escrito Z-V-W y latina G. Cuenta la transformación de su mundo, la Viena imperial, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Me he encontrado varios pasajes que podrían trasladarse perfectamente a nuestro tiempo, como cuando habla de la absurda educación que recibían o de los comienzos del nacionalsocialismo en Austria y en Alemania. Recordad aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Buen fin de semana. Que me gustan tanto las aventuras vitales, los viajes vitales, las aventuras humanas, esto de pronto decir, no, es que ahora me voy, yo creo que porque como yo lo he hecho muy poco, pues me admiro tanto cuando la gente de pronto dice, no, que cierro la casa y me voy para otra ciudad, otro país, otro lugar, ahí a empezar a probar a ver qué tal va la cosa, ¿no? Y así que me encanta. Bueno, hoy también tenemos que referirnos a la actualidad, porque aunque es viernes, hay algunas recomendaciones culturales, por cierto, de los oyentes que tengo aquí preparadas, pero que nos van llegando a través del teléfono móvil. Pero vemos, el ABC también ha dedicado su portada hoy a hablar de algo que entiende cultura. Dice, Morante encarna los valores de la tauromaquia, arte clásico y actual. Dice el rey don Juan Carlos que le ha entregado un premio. Entrega anoche el galardón a José Antonio Morante, dice Morante de la Puebla, un premio taurino del ABC. Bueno, y eso lo encontramos en la portada del periódico ABC. En el periódico El País, el gobierno alerta de graves efectos del Brexit en España, dice el periódico El País en su portada. Ahora hablaremos con Pilar de la Peña porque, sin embargo, paradójicamente, lo que sí que estamos observando es que a España se la considera en la prensa internacional. Hemos visto algunos artículos en la prensa extranjera que apuntan a España como posible aliado de los británicos para el Brexit. Hay interpretaciones así muy interesantes sobre qué papel podría jugar España cuando se produzca esta situación en el Reino Unido. Dice Bloomberg, por ejemplo, España puede ser el mejor amigo del Reino Unido al negociar el Brexit. Dice que el gobierno de Theresa May está buscando aliados para las negociaciones de su salida en la Unión Europea y que España además es el candidato ideal. Lo que pasa es que España lo coloca en una situación muy difícil porque de pronto crece ahí un paralelismo para con Cataluña que, claro, España tiene que manejar con un enorme cuidado, ¿no? Pero es un artículo de la agencia de Estados Unidos, de Bloomberg, y dice eso, que los profundos vínculos comerciales y turísticos entre ambos países hacen que España tenga más que perder que otros socios de la Unión Europea en caso de que el Brexit sea duro o se dé sin acuerdo de comercio, y por eso, y por el interés en buscar también acuerdos para reconocer los derechos de sus expatriados recíprocos, los funcionarios británicos creen que si se supera el asunto de Gibraltar, el gobierno de Rajoy puede ser una fisura en el escudo de la Unión Europea, su mejor aliado en las negociaciones. Lo dice ni más ni menos que Bloomberg. Así que hoy, en el periódico El País, en su portada, nos encontramos el gobierno alerta de graves efectos del Brexit en España. Un informe oficial analiza el impacto de la salida del Reino Unido en la Unión Europea y dice que España aportará más al presupuesto comunitario y perderá exportaciones y PIB. También que los gibraltareños pueden necesitar un visado para cruzar la frontera. Pueden terminar necesitando un visado. Vemos también, pasamos del 3% al 4% porque Convergencia quería más, dice Montul, que revela la voracidad recaudatoria del partido de Mas, dice el periódico El País. El periódico El Mundo, Ciudadanos se acerca a Podemos y PSOE para presionar al Partido Popular, dice el periódico El Mundo, que Rivera se cita hoy con el partido de Iglesias con el fin de estudiar una supresión exprés de los aforamientos y la limitación de mandatos, dice el periódico El Mundo. Bueno, el caso es que ayer esta fue la gran polémica del día. El Partido Popular, además, sistemáticamente repitió, cada vez que se puso un micrófono por delante, repitió que no están incumpliendo su pacto con Ciudadanos. Lo escuchamos primero a María Dolores de Cospedal. Nosotros tenemos un pacto de investidura con el Partido de Ciudadanos que tenemos la intención de cumplir, obviamente, si no, no lo habríamos firmado. Y
Aquí no hay un tema de incumplimiento, de no cumplimiento o de una divergencia clara en asuntos fundamentales, no lo hay. De hecho, hemos aprobado en las Cortes Generales muchísimos temas, se han aprobado en el Congreso de los Diputados, que forman parte del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Eso decía María Dolores de Cospedal, apoyada también por las palabras de Mariano Rajoy, que la única pregunta que contestó delante de los medios de comunicación estuvo relacionada con Ciudadanos, nada de financiación ilegal del Partido Popular, nada de la situación del PP de Madrid, pero sí se refirió al pacto con Ciudadanos y dijo: no tiene sentido las discrepancias en un momento como en el que estamos. Mi voluntad en estos momentos es que podamos llegar a acuerdo en los grandes temas que tiene España por delante. Es decir, no tiene ningún sentido que haya disputas por un tema cuando hay asuntos que realmente son capitales para la vida de los españoles. Eso decía Mariano Rajoy ayer, que intentaban negar la evidencia que se esté produciendo esta enorme tensión entre Ciudadanos y el Partido Popular. Así que, bueno, mucho vemos en la portada del periódico El Mundo también, las comisiones del 4%, Convergencia Democrática de Cataluña. Y dice el periódico La Razón, que también recoge ese tema, las mordidas pasaron del 3% al 4% porque quería más dinero Convergencia, dice el periódico La Razón, aunque en tema fundamental de portada lleva al Partido Popular, dice: llevará a su comisión a los jefes de la oposición si Rajoy va a la de Bárcenas. El presidente asegura que no ha incumplido nada y Ciudadanos mantendrá el pacto al margen de la corrupción. También Herrera dejará de presidir el PP de Castilla y León y abre la sucesión, dice el periódico La Razón en su portada. Por cierto, la foto de portada del periódico La Razón es Pedro Sánchez. Dice: el La La Land de Sánchez, el ex líder del PSOE, dice, sigue en su tour. Ayer hizo parada en Melilla y en la imagen dice: el partido quiere regular ahora el crowdfunding, las aportaciones que hacen anónimos para apoyar a unos candidatos, el sistema con el que ahora se está financiando Pedro Sánchez, y sale haciendo deporte en la portada de La Razón, vestido con sus mallas. Una foto interesante, singularmente, una foto curiosa. Es viernes en La Cafetera, recomendaciones culturales de los oyentes. Haciendo la resistencia, quizá esta recomendación literaria ya pille un poco desfasada. Pero bueno, era uno de los pocos libros de José Saramago que me quedaba por leer. Y estoy en ello y me está encantando. Es un librito cortito que se llama Caín. Y es una visión personal sobre el Antiguo Testamento. Y como todo lo que hacía José Saramago, me parece absolutamente genial. Un abrazo a todos. Me gusta. Saramago le preguntaron en aquella rueda de prensa. Yo estuve en aquella rueda de prensa con José Saramago cuando presentaba precisamente Caín y le hicieron muchas preguntas sobre Dios. No lo encontré en la rueda de prensa porque no encontraba el audio. Lo tenía grabado de muy mala calidad con la cámara de vídeo muy lejos, pero después en alguna entrevista le decían: ¿se mete usted con Dios? ¿Se mete usted de nuevo con Dios? No. Yo no puedo estar... Es decir, no puedo pensar en meterme con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, y a partir de entonces ha hecho muchísimo daño a la humanidad. Eso decía José Saramago, siempre tan valiente, porque declaraciones como esa le habían costado una enorme tensión, su propia literatura, una enorme tensión con el gobierno conservador de Portugal. Eso es lo que hizo que tuviera que irse casi refugiado, exiliado a Lanzarote durante muchos años. Luego ya recuperó su condición, bueno, siempre la tuvo, pero luego ya recuperó sus lazos con Portugal. Pero al principio estuvo muchos años muy enfadado con el gobierno portugués porque, entre otras cosas, bueno, cuando escribió Memorial del Convento, alguna otra novela que le supuso muchísima tensión con el gobierno de Portugal y con los reaccionarios que había en torno al gobierno y con algunas personas, nunca fue muy respaldado además allí. Después con el tiempo cambió la cosa, también por la propia dimensión de
de José Saramago en el mundo, ¿no? Pero incluso hubo un tiempo en el que se rompían las cristalerías de las librerías en las que se vendían sus libros. Había gente que llegaba y apedreaba las librerías. En fin, una cosa absolutamente increíble, más propia de pues eso, de seres primarios y poco leídos. Bueno, eso fue cambiando con el tiempo, por fortuna, y ahora las relaciones entre el gobierno de Portugal y la figura de José Saramago son muy buenas, entre otras cosas porque han reconocido esa dimensión global, ¿no? Y ahí encontramos la sede de la Fundación. Por cierto, si vais alguna vez a Lisboa, tenéis que pasar por la sede de la Fundación José Saramago. Ya sabéis que todas las mañanas saludamos también a la Casa Museo en Tías, en Lanzarote, donde puede que encontréis por sus pasillos a Pilar del Río, y entonces le tenéis que dar un achuchón de mi parte, o en la sede de la Fundación, donde también suele estar Pilar cuando no está en Lanzarote, está allí en la sede de la Fundación en Lisboa, y tenéis que pasar y darle un achuchón de mi parte, si pasáis por la Fundación. La queremos muchísimo, ya lo sabéis, y la admiramos tanto, con esa energía tan inagotable para mantener el legado de José Saramago, para que todo el mundo pueda acceder a él, ¿no? A esa literatura tan precisa que tan bien retrataba el alma humana. Así que te agradezco muchísimo esta recomendación cultural. Nos gusta mucho porque sabes que somos muy, muy, muy fans de los libros de José Saramago. Y ahora, prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y ya se incorpora con nosotros, como cada semana, Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Resistencia. Que nos ayuda a hacer un retrato sobre la imagen que proyecta nuestro país en el extranjero a través de las páginas de los medios de comunicación internacionales. Y han tenido repercusión algunas noticias. Por ejemplo, el Día de la Mujer ha tenido una repercusión internacional interesante. Sí, es verdad que aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o el Día de la Mujer, que en muchos casos se resume, varios medios internacionales han puesto el foco en algunas cosas sobre España. Por ejemplo, Le Monde ha hablado de las mujeres en huelga de hambre de la Puerta del Sol, La Croix ha hablado un poco de los problemas de la violencia conyugal, pero a mí el artículo que más me ha llamado la atención ha sido uno del New York Times, que era un reportaje bastante amplio de su corresponsal, de Rafael Minder, que hablaba del sexismo en la política española. Era bastante crudo y bastante duro incluso, porque decía que hablaba un poco, recogía el tremendo avance, además utilizaba estas palabras, los tremendos avances que habían logrado las mujeres españolas en la política, ¿no? Que habían conseguido, en parte de la mano de Podemos y de Ciudadanos y de las olas de indignación, habían conseguido romper algunas de las estructuras que hasta ahora eran predominantemente de hombres. Pero decía que esto lo que había hecho era evidenciar el sexismo y el machismo que seguía estando en el establishment, ¿no? Y en concreto mencionaba incluso casos de acoso sexual. Se hacía referencia y recordaba el caso de Teresa Rodríguez en Andalucía, con el empresario que se abalanzó sobre ella e intentó besarle, las denuncias de Ada Colau de que había sido también acosada. Decía que esto era incluso común, que es una cosa que me ha llamado la atención. También mencionaba un poco el resto de problemas y los obstáculos que seguían teniendo las mujeres, ¿no? Que en general se les tomaba poco en serio, los hombres daban por hecho que tenían que respaldar sus puntos de vista y sus posiciones. Y luego también mencionaba los comentarios, pues cada vez que se las hacía algún tipo de crítica a una posición política, siempre se metía también algún comentario sobre su aspecto, su sexualidad, en fin, pues esto que le pasaba a Ana Gabriel, a Inés Arrimadas, a la propia Ada Colau, recogía y destacaba todos estos ataques. Mencionaba en concreto a Miguel Ángel Rodríguez, a Félix Dasúa, como algunos de los que habían protagonizado estos comentarios. Decía que es verdad que no es una cosa exclusiva de España, mencionaba algunos de los comentarios de Trump o casos en Polonia, pero sí decía que en España eran muy comunes, es decir, que estaban como bastante asumidos que esto era así. Bueno, luego ha habido otros temas que también han llegado a las páginas internacionales. España puede ser el mejor amigo del Reino Unido en el Brexit. En las negociaciones sobre el Brexit. Esto es algo que, por ejemplo, hace unos días Bloomberg publicaba un artículo, y el Financial Times también ha publicado otro artículo señalando esto, ¿no? Desde el Reino Unido se señala a España como quizá el mejor amigo que puede tener de cara a la negociación. Se habla un poco de los vínculos, tanto comerciales como de turismo tan importantes que tienen España y Reino Unido, y en Reino Unido se está buscando un poco las fisuras donde un poquito poder meter sus puntos de vista, sus
reclamaciones, lo que ellos quieren conseguir, el acuerdo comercial. En este caso, también se resalta, algunos medios, Bloomberg lo hacía, que la posición de España va a ser más de paloma que de halcón, pero no es previsible que España, digamos, rompa la unidad en la UE. Pero sí desde Reino Unido se insiste desde varios medios, en concreto el Financial Times también lo avisaba, ¿no? Que España puede ser, digamos, el de los países que más favorezca o pueda, digamos, ayudar en la negociación a Reino Unido para que consiga alguno de los objetivos que se plantean. También hemos visto este artículo que nos enviaba Ubelán. Por cierto, muchísimas gracias, porque sabéis que haya ojos observando la prensa internacional, lo que se publica en el exterior. Esto se lo pedimos mucho también a los expatriados. Si veis artículos en la prensa internacional que hablen sobre España, enviádnoslo, porque desde luego Pilar lo acogerá con gran cariño y nosotros también. Ubelán enviaba un artículo que decía: Rajoy ha puesto en marcha a España de nuevo. Sí, este es un artículo de Challenge, que es una revista francesa, una revista de economía, y ensalzaba a Mariano Rajoy por el hecho de que había, digamos, vuelto a poner en pie a España, ¿no? Incluso decía, así lo ha hecho, y se centraba un poquito en cómo en base a la receta de austeridad, mejorando la productividad, apostando por las exportaciones, había conseguido que España, después de ser el problema del euro en 2012, ahora estaba visto como uno de los motores de crecimiento de la Unión Europea. Y además la propia manera de gestionar las cosas de Mariano Rajoy había conseguido superar el bloqueo y que ahora España se viera un poquito como un país estable y como uno de los países que puede jugar un papel en el futuro de la Unión Europea. De hecho, esto es algo que no sé si habéis seguido, pero también ha habido una minicumbre esta semana de la Unión Europea en la que se han reunido Angela Merkel, François Hollande, Paolo Gentiloni y Mariano Rajoy, que ha sido un poco como la vuelta de España a la primera línea europea, ¿no? En esta minicumbre ha servido sobre todo para relanzar y para demostrar que los grandes poderes de la Unión Europea estaban dispuestos a mantener, a salvar el proyecto europeo a pesar del Brexit, y esto es algo que se está resaltando mucho fuera, ¿no? Que España está de vuelta en la primera línea europea, en parte con este artículo de Challenge y otros muchos que hablaban esto de todos los artículos que recogían esta minicumbre, mencionaban a España como uno de los 4 grandes, ¿no? Claramente, después de haber estado bastante desaparecida en la primera legislatura, ahora se había instalado la idea de que España pensaba jugar un papel más importante. Y un tema que ha tenido una enorme repercusión dentro de España, las quejas de la APM contra Podemos, que también ha llegado a la prensa internacional. Sí, no de forma muy masiva, pero sí ha habido varios medios, sobre todo medios de Francia y de Bélgica, que se han hecho eco, que las han recogido, ¿no? Un poco hablando de las presiones. En general se decía que los periodistas han denunciado presiones del equipo dirigente de Podemos, no directamente Pablo Iglesias, pero en general que las han denunciado. En concreto Le Figaro, La Libre Belgique, Les Echos hablaban un poquito de esto. Básicamente reproducían el comunicado de la APM, decían que la APM era la principal asociación de periodistas en España, pero también indicaban que ni mencionaban los nombres, ni el número de casos, ni los medios afectados, pero sí hablaban de que los periodistas se habían quejado de intimidación, de acoso, de una campaña sistemática, recogían un poco las palabras del comunicado. Les Echos también recordaba otros casos de enfrentamientos de Pablo Iglesias con la prensa, y sí venían a constatar que había habido un deterioro de la relación de Podemos con la prensa. Pero me llamaba la atención, Wyoming hacía una crítica muy atinada contra el comunicado. Decía, hombre, no responde a ninguno de los principios del periodismo. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? Ninguna de las grandes preguntas del periodismo quedaban resueltas a través de ese comunicado, ¿no? En todo caso, las presiones, porque también estos días has estado hablando con algún corresponsal internacional, hablando sobre las presiones que sufren desde la política, más en genérico. Sí, hablamos con Steven Adolf, que además es un corresponsal que lleva más de 20 años en España y que de hecho era presidente del Círculo de Corresponsales Extranjeros, el 11M, que es uno de los pocos casos en los que, digamos, los corresponsales han dicho que se sentían víctimas de presiones, ¿no? Él mismo nos decía, ¿no? Yo en general nunca he tenido ningún problema de una respuesta agresiva, de una actitud agresiva de un político, no sé de ningún otro corresponsal que lo haya sufrido. Dice, en general dice que ellos se quejan más de que no les hacen caso, ¿no? De la falta de acceso a los
a los políticos, porque en general recelan más de la prensa y mucho más aún de la prensa internacional. Pero sí existía un poco la idea entre los corresponsales, que en general hablé también con François Michaud de Liberación, que decía que él tampoco había tenido ningún caso. Yo sé que algún otro corresponsal, en concreto Cataluña, sí ha sufrido algún tipo de depresión o de problema, pero en general los corresponsales dicen que su relación es bastante correcta y que no han tenido, excepto el 11M, ¿no? Digamos que lo que pasa es que no fue una presión violenta, como me decía Stephen Adolf, sino que fue un poco las famosas llamadas del gobierno de Aznar insistiendo en que la autoría de los atentados había sido de ETA y no de los islamistas. En general, en España, creo que la mayoría de los corresponsales no tienen problemas con, digamos, una actitud agresiva. Por lo menos yo nunca me ha pasado y no tengo constancia de mis compañeros que tampoco es este problema. Sí, otra cosa es, de vez en cuando nos parece un poquito difícil de ponerse en contacto con los políticos. En casos excepcionales, pero bastante excepcionales, sí hemos sufrido, digamos, presiones, pero no de un carácter violento, más bien de un carácter de distorsión de información, como en los famosos atentados en Madrid y todo lo que ha pasado después con el gobierno del señor Aznar. Bueno, esto es lo que se refiere al capítulo de presiones. Escuchábamos a Stephen Adolf, pero también, oye, me llama la atención este artículo que destacabas. ¿Quiénes son los 40 más influyentes para el año 2017? Los políticos europolíticos, los europarlamentarios más influyentes para el año 2017. Y decía de político que hay algunos españoles. Hay 3 en concreto. Ellos, de político, en la versión europea sobre todo es muy dada a hacer listas de los políticos más destacados para este año, de los que más. Hubo una que tuvo mucha repercusión, que habían incluido a Carles Puigdemont entre los que podían arruinar el 2017, y ahora acaban de sacar una lista de los 40 eurodiputados que creen que van a ser más influyentes, que van a dar más que hablar y que pueden, digamos, fijar un poco la agenda para este año en Europa. Y incluían a 3 españoles, nada menos que a Pilar del Castillo, Esteban González Pons y Ramón Tremosa. Pilar del Castillo, que es del Partido Popular, incluso estaba en el top 10, ¿no? Estaba como la 10ª eurodiputada más influyente que ¿Explicaban preveía. algunas las razones por lo que...? Pues sí, en el caso de Pilar del Castillo hablaban de que está un poco impulsando la cruzada para acabar el roaming en la Unión Europea, y entonces esto podía beneficiar un poco a las telecos a nivel europeo. En este caso hablaban un poquito de eso, ¿no? De esa labor para, digamos, acabar con una situación que estaba afectando a todo ese sector. En el caso de Esteban González Pons lo justificaban un poquito por lo que hemos hablado, ¿no? La sensación de que España ha vuelto, que este año va a jugar un papel importante, y dado que es el líder del principal grupo político español en Europa, pues le nombraban. Y en el caso de Ramón Tremosa, decían, es español, aunque él os va a decir que es catalán. Decía eso porque realmente le consideran como la voz del independentismo de Cataluña en Europa, y resaltaban de él que ha sido muy apasionado y que sigue estando haciendo ¿En qué posición estaba él aproximada? ¿Hacia qué? Me parece que Ramón Tremosa estaba el 32, más bien al final, Pilar de Castillo el número 10 y Esteban González Pons creo que era el 21. Así que... Y luego en noticias que no se refieren a nuestro país, que hayan tenido mucho protagonismo en la prensa internacional, ¿en qué han estado fijados los objetivos estos días? Pues yo diría que François Fillon en Francia y las presidenciales francesas que se van acercando. Existe un poco la sensación, el temor o el concepto se ha instalado en el mundo que las elecciones de Francia pueden marcar un punto de inflexión para Europa, ¿no? Es decir, está la posibilidad de que Marine Le Pen gane, es una posibilidad que está ahí, es remota, pero está ahí, y esto sí se considera que sería ya un poco la demolición o digamos un golpe de gracia para el proyecto europeo. Entonces hay mucho interés sobre las elecciones francesas, y lo que ha centrado toda la atención esta semana de los medios internacionales ha sido los problemas de François Fillon, el candidato de la derecha, ¿no? Se suponía, al principio incluso se pensaba que incluso podía llegar a derrotar a Marine Le Pen en la primera vuelta, enfrentarse con ella, pero tenía un problema muy serio con la divulgación de un escándalo porque dio un trabajo ficticio a su mujer, también a sus hijos. El caso ha llegado a la investigación judicial, ha sido imputado y se ha especulado mucho con que iba a dimitir. Toda la semana, todo el fin de semana pasado, hubo también muchos rumores de que la derecha, el partido de la derecha francesa, le restaba apoyo, pero al final ha resistido. Es una situación un poco peculiar, porque es verdad que es un candidato muy lastrado por todo lo que ha pasado, pero ha decidido resistir, ha decidido defender a
su candidatura, se ha enfrentado incluso a los jueces, han denunciado una conspiración contra él. Está el ambiente muy caldeado, pero sí parece que va a ser el candidato de la derecha a las presidenciales. De momento, en las encuestas, claramente está por detrás del candidato de centro, que es Emmanuel Macron, que es el que todo el mundo señala como el gran beneficiado de todo este escándalo, pero sí ahora mismo, digamos, es el nombre que ha estado copando portadas en todos los medios internacionales. Pues Pilar de la Peña, bueno, que sepas que tienes un montón de fans. La semana pasada, un debate, decían que tenías que estar más días a primera hora. Yo decía, hombre, nosotros tenemos la fortuna de contar con Pilar, de poder verla con asiduidad, de poder verla mucho, pero claro, son unas horas un poco incompatibles con la vida. un poco, con la mía sobre todo, pero Pilar, vamos, yo voy a seguir aquí todo lo que se pueda y vendré todo lo que pueda. Pero efectivamente, que bueno, que no es por falta de amor, más bien al contrario, pero en fin, Pilar de la Peña, muchísimas gracias. A vosotros y muchas gracias a toda la gente que me envía tanto cariño y que me quiere hacer madrugar a las 6. Sí, el cariño siempre es bueno. Estás escuchando La Cafetera. Esta música siempre me preguntan, me dicen, oye Fernando, ¿cuál es la música esa que pones al final del programa? Claro, yo la tengo aquí como épica creciente, Akashic Records, y se llama Epic, de Akashic Records. De todas formas, las canciones que ponemos en el programa, mucho Fridonia, porque nos gusta mucho Fridonia, pero también otros grupos, son músicas Creative Commons, gente que ha apostado por otra forma de entender la propiedad intelectual, los derechos de autor, y entonces los títulos las ponemos, si entráis en radiocable.com y veis la noticia del día de lo que hemos hablado, que está en portada, pone pues hoy Juan Diego Boto en la cafetera, o la entrevista ayer, o lo que sea, pulsáis en el titular y debajo de la noticia, en la parte inferior, en el pie de la noticia, allí figuran todos los nombres de las canciones que hemos utilizado cada día. Lo digo porque la mayor parte de las veces se me olvida decirlo en antena, sus títulos, pero sin embargo sí incluimos el nombre de las canciones después en la noticia que publicamos en Radio Cable. Lo digo para todas aquellas personas que quieran escucharlo. Bueno, despedimos a las emisoras FM que están conectadas. Nos quedamos unos segundos más, simplemente porque para dar cuenta también de ayer, de esta gran movilización que tuvo lugar en toda España sobre la educación. Estudiantes reivindicando una vuelta, ahora además que tanto se habla de la situación económica ha mejorado, a ver si es verdad, devolvamos entonces los presupuestos de los servicios públicos allí donde lo dejamos. Hubo muchísimas manifestaciones por todo el país, lo sabéis, muy numerosas. El sindicato de estudiantes además dio unas cifras de participación muy altas de la huelga, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es que todos somos perfectamente conscientes de que hay dos velocidades educativas. Por una parte está la privada, cuyo acceso solamente tienen algunos, está limitado para algunas personas que pueden pagarlo, y luego está una educación pública que se ve luchando por la fuerza de sus profesores, por el tesón de los profesores, por las ganas de los profesores, por esa defensa que hacen tan valiente siempre del modelo, un modelo inclusivo, abierto a todos, que además ayuda a que los niños entiendan que el mundo es diverso, complejo y no sencillo. Ayuda a que los niños entiendan que no pueden estar ciegos a la realidad que les rodea, que aprendan a convivir con gente diferente. Ayer, por cierto, recordábamos esas palabras del profesor, el maestro de la lengua de las mariposas. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nos vamos. Nadie les podrá robar ese tesoro. Por eso tenemos tantísima responsabilidad en defender una educación pública de calidad, abierta a todos, con inversión suficiente para garantizar un modelo no solamente sostenible, sino lo suficientemente solvente como para que no haya dudas a la hora de tener que elegir entre un colegio público donde los niños van a entender la realidad de la vida y uno privado, ¿no? Bueno, y ayer, como digo, pues
vimos a muchas personas relacionadas con el mundo educativo, al sindicato de estudiantes, felicitándose por el éxito alcanzado. Hoy tenemos que decir que la huelga está siendo absolutamente abrumadora. En los institutos de todo el Estado estamos dando un dato general por encima del 90% de seguimiento. También vimos a Teresa Rodríguez de Podemos, que exigía recuperar los niveles de inversión del 2010, cuando nos decían que las necesidades económicas del país obligaban a los recortes. Bueno, ahora nos dicen que la crisis ha pasado. Ahora que se habla de recuperación económica, nosotras exigimos que se recuperen los niveles de inversión en servicios públicos y en educación en particular de 2010. Bueno, lo que parece es que fue un absoluto éxito la convocatoria de huelga, las manifestaciones posteriores, y hay algunas imágenes en la prensa que celebran desde luego sin ninguna duda los que confían y creen en la educación pública y de calidad. Bueno, nosotros nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están apoyando este proyecto de la cafetera. Se han incorporado esta noche como mecenas: Ibáñez, Daniel, Igor. De verdad, con todo el cariño, os agradecemos muchísimo que hagáis posible este proyecto, porque solamente con vuestra ayuda puede salir adelante. Así que Ibáñez, Daniel, Igor y todas aquellas personas que os habéis incorporado como mecenas, de corazón, gracias. Nos vamos, volvemos el lunes ya con María.es, también con Emilio Silva, para juntarnos aquí en los límites de Sherwood con nuestra resistencia. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Sal allí, cuéntale al mundo. Menudo tiarro, hoy te libras, ¿eh? Cuéntale al mundo dónde nos juntamos. Adiós, hasta el lunes.